Dios le bendiga. Somos el grupo 14 y estamos en el curso Educación Cristiana. Voy a exponer como punto número 1 la educación cristiana en la iglesia primitiva y el punto 2 movimientos e instituciones hasta la Reforma. La educación cristiana en la iglesia primitiva. Vamos a ver la vida diaria de los cristianos, cómo aprendían a vivir de manera diferente a través de la enseñanza. Tenía educación a través de la comunidad cristiana, tenían adoración y compañerismo. También acción de la enseñanza, bautismo, comunicación de la tradición cristiana. Punto 3, tenían educación a través de la literatura, como son cartas de Pablo para enseñar doctrinas y prácticas cristianas. Punto 2, la didaché, libro extracanónico que enseñaba instrucción moral, rituales, organización de la iglesia. En el punto 2, que es movimientos e instituciones hasta la Reforma, tenemos las influencias en el desarrollo de la iglesia, el intelectualismo, eh, herejías y cismas, ¿no? Que son surgimiento de normas doctrinales, ¿no? 3, los apologistas. En el siglo II nace la defensa de la fe cristiana. Tenemos en el punto 4 desarrollo de la organización de la iglesia, que se dividió en ministerio triple y sucesión apostólica, ¿no? Y podemos ver instituciones educacionales como son escuelas de catecúmenos, ¿no? Escuelas teológicas, donde surgió la necesidad de tener más de una instrucción. Así nacieron las escuelas de Alejandría, Antioquía, Cesarea, etcétera. Tenemos escuelas catedrales o episcopales y también tenemos el monasticismo, donde se priorizó la preservación de literatura y la formación de líderes. Voy a dar pase a mi compañera Elita. Personajes claves hasta la Reforma. 1. Justino Mártir. Sus apologías clarificaban asuntos de doctrina y ética. Los cristianos primitivos, influenciados por el helenismo, interpretaban las escrituras. 2. Ireneo creía que la enseñanza era la herramienta para construir una iglesia fuerte. Clemente de Alejandría creía que el cristiano debía aprovechar todas las oportunidades que se le presentaban para aprender. 3. Tertuliano insistía en la buena conducta moral y acerca de algunas prácticas dentro de la iglesia, tales como la disciplina y el ayuno. 4. Orígenes aprendió de su padre el aprecio por la educación griega. Refonimo hizo énfasis en la igualdad del hombre ante los ojos de Dios. Movimiento y personajes claves durante el periodo del Renacimiento. Ambiente, características del Renacimiento, periodo de renovación cultural y humanista. Movimiento que indicaba el olvido de Dios. Respuesta de la educación cristiana. El escolasticismo aclaró que el propósito principal del hombre era glorificar a Dios. Sus principales representantes fueron Gerardo, Fancele y Tomás, anunciadores de la Roma, los valdecenes, adoración de santos, y también tenemos Reforma. Martín Lutero, la educación que promovía se centraba en el hogar, como enseña Felipe Melanchthon. Gracias a él, la educación superior ofrecía enseñanzas de la verdad. Ulrico, también tenemos, desarrolló un instituto teológico llamando el Propesei. Juan Calvino llamó a la iglesia a retornar a la tarea de enseñar a los niños, y Juan Knox establece un sistema nacional de educación donde la Biblia fue el tema principal. Ahora voy a pasar con mi compañera Rocío Peña. Historia de la escuela dominical.
tuvo su origen en Inglaterra en mitades del siglo XVII. En 1780, un periodista llamado Robert Raikes empezó a dar clases a los niños de las calles en Inglaterra y fue conocido como padre de la escuela dominical. En 1985, William Hawks formó la primera organización para promover la escuela dominical. Propósitos: enseñar a los niños de la calle para prevenir el crimen, prevenir el vicio, difundir la luz del conocimiento a través de la palabra de Dios. Expansión y alcance. En 1797 en Inglaterra alcanzó a 250,000 niños matriculados. En 1787 en Estados Unidos alcanzaron 20,000 estudiantes después de 7 años de arduo trabajo. En 1786 se fundó Sociedad de la Escuela Dominical en Inglaterra. En 1803 se creó la unidad de la Escuela Dominical en Londres. En 1862 se llevó a cabo Convención General de la Escuela Dominical en Londres. En Gran Bretaña marcó un paso significativo a una educación gratuita. La Escuela Dominical en Educación Cristiana en América, colonización. En esta etapa inicial, los misioneros cristianos jugaron un papel fundamental en la introducción de la educación cristiana en América, principalmente a través de la evangelización de las poblaciones indígenas. Las misiones establecieron escuelas y seminarios para capacitar líderes religiosos y educadores. Reforma y denominacionalismo. Durante el periodo de la Reforma, los diferentes grupos religiosos europeos que colonizaron América, como los puritanos, los católicos y los quaqueros, establecieron sus propias escuelas y universidades para impartir una educación basada en sus creencias religiosas particulares. Escuelas parroquiales y privadas. A lo largo del siglo XVIII y XIX se establecieron numerosas escuelas parroquiales y privadas en América, donde la educación religiosa era un componente central del plan de estudio. Estas instituciones jugaron un papel importante en la transmisión de los valores y creencias cristianas a las generaciones futuras. Movimiento de escuelas dominicales. En el siglo XIX surgió el movimiento de las escuelas dominicales como una forma de proporcionar educación religiosa a los niños que no podían asistir a las escuelas formadas durante la semana. Estas escuelas dominicales se convirtieron en una parte integral de muchas iglesias cristianas en América. Escuelas cristianas y homeschooling. En el siglo XX, el movimiento de las escuelas cristianas y el homeschooling cristiana experimentaron un crecimiento significativo en América, a medida que los padres buscaban proporcionar una educación basada en sus creencias religiosas. Estas instituciones continúan desempeñando un papel importante en la educación cristiana en la actualidad. Muchas gracias. Paso con mi compañero. En conclusión, durante la historia de la educación cristiana, hubieron personajes claves que hicieron grandes aportes. Desde la iglesia primitiva, donde la educación era fomentada mediante la adoración y el compañerismo. Luego aparecieron movimientos e instituciones hasta la reforma de la iglesia. Durante la reforma se ven grandes personajes claves, así se aperturan instituciones educacionales y teológicas, que vemos que todo esto fue guiado por el Señor para poder capacitar a los recién convertidos y que sea una bendición para muchos de nosotros. Amén. Que Dios le bendiga con nosotros. Amén. Dios le bendiga.